Hola, un gusto saludarlos a todos. Bueno, lamentablemente por razones personales no me fue posible realizar la clase correspondiente y por lo tanto va a estar este video en el cual ustedes van a tener la grabación. Y les mando un cordial saludo y también comentarles por dos razones. El motivo de mi ausencia de la clase sincrónica. Bueno, desde el día lunes soy padre de un primogénito, así que es mi primera vez. Y se lo comento por dos cosas. Una, para que me entiendan, ¿cierto? Y lo segundo, para que también excusen alguna interrupción que tengamos durante el desarrollo de esta hora de clase, producto de que probablemente por ahí se escuche el niño, ¿cierto? Que anda, que estoy acá en mi casa, por lo tanto es posible que se genere algún ruido o alguna interrupción de algún tipo. Entonces, lo primero, mi excusa, bueno, los saludo y retomemos, ¿cierto? Nosotros estamos en esta segunda unidad del curso de gestión de recursos humanos o gestión de personas, y esta segunda unidad se llama el proceso de empleo. Y nosotros señalamos que el proceso de empleo guarda relación con cómo las personas ingresan a la organización. Y dentro de eso, estuvimos analizando este cuadro, ¿cierto? Este cuadro nos dice varias cosas, ¿cierto? Primero, nos dice que el proceso de contratar personas tiene un contexto, ¿cierto? Y ese gran contexto, o ese paraguas que lo cubre, se llama la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque en la planificación estratégica, uno de los elementos centrales que puede nutrir la planificación de recursos humanos. Y la planificación de recursos humanos es un elemento trascendente a la hora de definir las siguientes fases que vienen en este proceso de empleo, ¿cierto? Y también mencionamos en la clase anterior que cuando nosotros llegamos al final de este proceso de empleo, después de todos estos análisis que van pasando en estos cuadros que están ahí en esta lámina, nosotros finalmente podemos concluir que es necesario reclutar o seleccionar personas. ¿Por qué esta lámina y por qué esta introducción? Porque una de las cosas importantes dentro de esta unidad y del enfoque de este curso es comprender el por qué, cómo se llega a un proceso de reclutamiento y selección, qué origen tiene y qué lo determina. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero que pase es que ustedes se queden con la visión de que cuando hablamos de este gran proceso de empleo, simplemente es poner un aviso en alguna parte o en un sitio web electrónico y empezar a filtrar currículum y contratar gente. ¿Por qué no quiero que se queden con eso? Porque eso es solamente la actividad. Yo creo que el corazón de los procesos de reclutamiento y selección está, bueno, por una parte en el análisis de puestos, que fue un proceso que nosotros también revisamos, y también en la planificación que nosotros somos capaces de llevar a cabo para proveer las distintas vacantes que va a tener o que vamos a necesitar en la organización. Entonces hay un componente estratégico mayor y hay análisis distintos, ¿cierto?, que nacen antes del proceso de reclutamiento de selección, y mencionamos este proceso de análisis de puestos que nos conduce finalmente a contar con perfiles y descripciones de cargo detalladas, y esos perfiles y descripciones detalladas nos permiten buscar de mejor manera a aquellos candidatos que nosotros queremos alentar a que postulen a la organización. Algunas curiosidades, ¿cierto?, de este proceso de empleo. La primera es que hay una valoración muy fuerte, ¿cierto? Y lo vamos a conversar un poco de eso a medida que avance esta hora que vamos a estar juntos. Hay una valoración muy fuerte por las entrevistas de trabajo. Ustedes dirán, ¿en qué se basa el profesor para decir que existe esa valoración muy fuerte? Bueno, porque cada proceso de selección que uno ve es un proceso que conlleva que existe una entrevista, ¿cierto? O sea, todo proceso, cuando nosotros postulamos un cargo o nos imaginamos un proceso de reclutamiento y selección, nos imaginamos entrevistas de trabajo, ¿cierto? La primera imagen que, como más figurativa, que a uno se le viene a la cabeza es ver a alguien entrevistando a otra persona. Fíjense que en la cultura oriental a las personas no se les entrevista. Es decir, en la cultura oriental se selecciona aquellas personas que han sacado las mejores calificaciones en las distintas pruebas de selección que les fueron aplicadas. Pero en nuestra cultura occidental es muy importante la entrevista, a tal punto que define en un porcentaje muy alto
la decisión de selección o no que va a contar la organización. Entonces, vamos a ver por qué los orientales hacen eso, porque eso tampoco es arbitrario, y qué tipo de entrevista hay, ¿cierto? Porque entrevistas no hay una sola, sino que hay distintas maneras de hacer entrevistas, y esas distintas maneras también están asociadas a distintos niveles de eficiencia en la entrevista, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto a destacar. Otro tema que nos quedó quizás pendiente, dentro de lo que hablamos, fue señalar, o sea, hicimos mucho hincapié en la importancia de la planificación estratégica y en la planificación de gestión de personas. Y una de las cosas que yo también le hice hincapié, y se las quiero volver a reiterar hoy día, es que en general mi percepción, y para efectos de este curso, es que los servicios públicos no cuentan con planificación estratégica. Y eso, en el fondo, hace un gran daño a la gestión de personas, no solo el proceso de planificación de recursos humanos, sino que es un gran daño a los distintos procesos que existen en materia de gestión de personas en instituciones públicas. Por eso, en algunos lugares, nosotros terminamos viendo ciertas situaciones recurrentes, ¿cierto? O sea, el plan de capacitación que aborda los mismos cursos, eh, cosas que no se relacionan mucho con lo que la institución necesita. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que en realidad, cuando las cosas no hacen mucho sentido, uno empieza a notar que a lo mejor falta algo, ¿cierto? Hay una carencia, hay algo que no está presente, y muchas veces ese elemento ausente es la planificación estratégica. Entonces los servicios públicos no existe con mucha frecuencia, yo conozco varios, la planificación estratégica. Y como no existe, tampoco hay mucha costumbre de hacer planificación de gestión de personas. Acuérdense, sí, que yo les dije que uno puede igual hacer una planificación de gestión de personas sin tener planificación estratégica. Evidentemente esto no es lo ideal, pero hay maneras de hacerlo, ¿cierto? O sea, yo sé que todos los años hay un número X de personas que se retira, se va por rotación de personal. Conozco las personas que van a jubilar, ¿cierto? Podría saber las personas que van a tener licencia prenatal y postnatal. Entonces hay distintos factores que yo puedo identificar y que me permitirían llegar con una solución oportuna cuando esos hechos finalmente se desencadenen. O sea, por ejemplo, cuando una persona se jubile y se vaya, por ejemplo, el 1 de enero del año 2022, yo ya haber hecho el proceso de selección y ya tener a la persona que nosotros necesitamos ahí. Entonces, acuérdense que una de las cosas que yo también le mencioné en la clase anterior es que muchas veces el concepto de la oportunidad, de ser oportuno, tiene que ver con nuestra capacidad de anticiparnos al futuro, ¿cierto? Y cuando yo digo esa frase, anticiparnos al futuro, no quiero decir que usted adivine, ¿cierto? Que usted consulte un oráculo, sino que simplemente tome variables que puede en el fondo definir o las cuales tiene algún nivel de control y finalmente en base a esas variables sea capaz de construir una planificación. Por lo tanto, ese también es otro elemento importante, ¿cierto? Los servicios públicos no tienen, yo soy un convencido de eso, no tienen grandes planificaciones estratégicas y de hecho lo que uno ve es que cuando van cambiando las distintas administraciones van cambiando mucho los focos de los servicios, ¿cierto? Probablemente, no quiero caer en una discusión casuística, por cierto, probablemente hay servicios que no ocurre, yo he trabajado como en 6 servicios y nunca he visto algún servicio que la tenga, ¿cierto? Entonces, me he ido haciendo ese juicio, sigo bastante noticias respecto a sistemas de administración pública, particularmente servicios de unidad central, y no es mucho lo que hay en materia de planificación estratégica, y yo creo que eso pasa finalmente por una definición que tiene que hacer el Estado, el Poder Legislativo, respecto a qué es lo que espera de los servicios públicos, porque también esa interrogante tiene que estar presente. ¿Qué es lo que se espera de los servicios públicos? Todos los años se conversa la ley de presupuesto, se conversan materias numéricas, pero hay pocas conversaciones entre los distintos poderes del Estado respecto a qué es lo que se espera de los servicios públicos. Cuando hablo de los distintos poderes del Estado, de distintos poderes del Estado, en realidad me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, entendiendo que el Poder Legislativo tiene algunas funciones de fiscalización y supervigilancia de los servicios públicos. Así que cierro ese tema ahí. Y un dato que no alcanzamos a revisar en la última clase es la sucesión. La sucesión es un tema relevante. Fíjense que
cuando yo les digo, por ejemplo, les voy a dar algún nombre, Steve Jobs, Bill Gates, les puedo nombrar de otra índole, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, me encanta Marcelo Bielsa. Son personas que su liderazgo, porque cuentan con un liderazgo, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Si no, Steve Jobs lo asocia a Apple, Bill Gates, Microsoft, está Zuckerberg con Facebook, o sea, hay varias compañías exitosas, por ejemplo, hay varias compañías exitosas que uno las asocia a una persona. ¿Y por qué ocurre ese fenómeno? Bueno, porque esas compañías dieron un salto, ¿cierto? Cambiaron algo, se transformaron, y esa transformación fue liderada por alguien. Alguien fue capaz de hacer los cambios. Acuérdense que nosotros en alguna clase anterior dijimos que una de las cosas que hacía un líder era proponer un propósito, proponer una visión, proponer un destino hacia el cual nosotros debiéramos dirigirnos, ¿cierto? Y que la gente, en base a que la persona tiene este atributo tan valioso, que el liderazgo es capaz de seguir a esa persona, es decir, es capaz de hacer cosas diferentes en función de que cree en aquella visión que el líder le está comunicando. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos fuerte liderazgo en las organizaciones, y eso liderazgo en algún minuto todo es finito, ¿cierto? Por lo tanto, esos liderazgos en algún minuto se pueden enfermar, se pueden ir a otro lugar de trabajo, se pueden jubilar, se pueden aburrir, pueden pasar distintas cosas. Entonces, cuando eso ocurre, en general las compañías entran en alguna crisis, ¿cierto? Entran en algún nivel de confusión, se pierde el norte, y la literatura ha abordado este fenómeno planteándonos que una de las cosas importantes por las cuales nosotros debiéramos preocuparnos es por tener planes de sucesión. Es decir, quiénes son las personas que ante una eventual partida de un liderazgo importante puede no ser el CEO de la compañía, puede ser un gerente de primera línea también, pero qué persona debiera asumir. Y fíjate que es una pregunta importante porque en general, en el mundo de las organizaciones, en estos cargos altos, ¿cierto? De alto nivel, se valora de sobremanera que la persona conozca la cultura organizacional. O sea, existe la creencia, nunca he visto un estudio que compruebe si es así o no, paréntesis, pero existe la creencia de que si yo conozco cómo funciona la organización, es más fácil que pueda obtener buenos resultados, o a lo menos tengo que conocer la industria, ¿cierto? La industria, en general, cada industria, dentro de los ámbitos de la venta de productos de bienes y servicios, claro, cada industria tiene sus reglas, tiene sus códigos, tiene distintas formas de interactuar, no es lo mismo ser gerente comercial, por ejemplo, en una empresa de construcción que en una empresa de telecomunicaciones. Hay normas, hay reglas distintas, hay distintas formas de hacer las cosas, hay enfoque, entonces si bien puede ser el cargo llamarse igual, hay diferencia. Entonces, la sucesión nos hace ver también que la cultura organizacional, que la podríamos definir como aquellos valores, principios que tienen las organizaciones para resolver y abordar sus problemas, es importante a la hora de plantearnos la sucesión. Dato aparte, o dato como rosa, en HBO Go hay una serie espectacular que se llama Succession o Sucesión, que aborda precisamente este tema, ¿cierto? De un gran líder que ha manejado y dirigido su compañía de medios de comunicación en Estados Unidos por muchos años, pero que se acerca a la edad de jubilar. Entonces ahí empieza toda una disputa también de poder, por cierto, respecto a quién es en el fondo el sucesor, ¿cierto? ¿Quién es el heredero? Pero más allá de que es una serie muy buena, más allá de eso, desde el punto de vista de las organizaciones, es importante saber, o a lo menos vislumbrar, quiénes son las personas que podrían reemplazar a cierto personal importante. ¿En el sector público existe esta discusión? No, diría yo, principalmente porque los cargos de alto nivel están reglados, ¿cierto? Entonces, más que ponernos a mirar hacia adentro, lo que va a tener que hacer la organización es hacer un concurso de alta dirección pública, probablemente, ¿cierto? Y donde no hay alta dirección pública, que yo diría que básicamente en lo que va quedando son ministerios, son cargos de confianza, por lo tanto, lo más probable es que llegue alguien de afuera, ¿cierto? No se privilegie a alguien de adentro. Entonces, en el sector público, esta lógica de la sucesión no está tan presente, quizás podría estar más presente en cargos de nivel medio.
¿Es importante prever los cambios o las transiciones en los cargos de nivel medio? Por cierto que sí. Pero cuando uno habla de la sucesión dentro del contexto de la literatura de gestión de personas, en general la literatura nos conduce como a los altos cargos, ¿cierto? En el sector público podríamos tocar el tema y abordarlo de la sucesión, pero probablemente estaríamos situados en cargos de nivel medio. Cuando digo medio hablo de encargado de unidad, encargado de oficina, porque los cargos de jefe de departamento también son concursables, ¿cierto? Que vendría a ser el tercer nivel jerárquico. Bueno, hay algunos datos, ¿cierto?, de este tema de la sucesión. Fíjense qué interesante está. El 20% de los directores ejecutivos de la empresa del Standard & Poor's 500 han ocupado el cargo durante más de 10 años. O sea, en general las compañías privilegian la permanencia de los directores ejecutivos. En general, nosotros si llegáramos a nuestro estado, yo creo sería súper interesante verlo, porque uno tiende a pensar, 20% no es tanto. Sí, no es tanto, pero es una posición extremadamente riesgosa y cambiante, ¿cierto? Es como ser director técnico o entrenador de fútbol. Es raro que un entrenador dure mucho tiempo, ¿cierto? En general los entrenadores cambian, ¿cierto? Bueno, en la empresa con los directores ejecutivos se aplica la misma lógica, entonces son pocos los que logran sobrevivir tanto tiempo. Pese a ello, en la empresa, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el 20% de los directores ejecutivos ha permanecido en el cargo más de 10 años. Si nosotros se lo lleváramos al Estado, yo creo que estaríamos más cerca del 0 que del 1%. O sea, así se lo explico. Bueno, llegamos entonces, dicho estos puntos, llegamos a los procesos de reclutamiento y selección. Y típica definición que vamos a emplear como siempre simple, esta unidad está basada en el libro de Wayne Mondy, Administración de Recursos Humanos. No está basada, tiene fuerte contenido teórico extraído de ese libro. ¿Por qué? Porque es un libro simple y que explica de manera adecuada, ¿cierto?, los distintos conceptos y motivaciones que hay en un proceso de reclutamiento y selección. Y están explicadas de manera sencilla, ¿cierto?, de manera entendible, fácil de digerir. Fíjense que el proceso de reclutamiento consiste en atraer personas en forma oportuna, número suficiente y con las competencias adecuadas, así como alentarlo a solicitar empleo en la organización. Bueno, el proceso de reclutamiento en general ha sufrido grandes cambios, ¿cierto? Porque cuando uno estudiaba esto, íbamos a hacer algo de eso también nosotros. Cuando ustedes lean este libro de Wayne Mondy, también lo van a observar, van a notar que hay ciertas cosas que se ven hoy día como desactualizadas, ¿cierto? Porque hoy día todo empleo, en general, uno puede postular por internet, ¿cierto? Entonces, la literatura discutía bastante de cómo acercarse a las personas que eran las que nosotros necesitábamos que postularan, ¿cierto? No sé, había consejos distintos, acercarse geográficamente, ir a universidades, no sé, consultar distintas fuentes, y hoy día el Internet ha liberado esas barreras geográficas, y piensen ustedes que siempre el factor geográfico ha sido un tema importante, un obstáculo importante en materia de reclutamiento. Hoy día con el teletrabajo también es un obstáculo que tiende a difuminarse, ¿cierto? Un obstáculo que tiende ya a no ser tan sólido, ¿cierto? Ya es más líquido, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y la definición simple nos dice varias cosas, ¿cierto? A pesar de que tenga casi 2 líneas, hay varias cosas dichas ahí. Dice que primero hay que hacerlo o de manera oportuna. Nosotros ya comentamos lo que es la oportunidad. Después nos dice que el número suficiente. Y eso es un concepto que también vamos a discutir, que cuál es el número suficiente. Y después nos señala que con las competencias adecuadas. Entonces ahí cuando nosotros hablamos de competencias, es importante que nosotros hayamos definido bien el perfil de cargo y bien las competencias que están definidas para ese perfil. Siempre que necesito, que llego a esta instancia, ¿cierto?, de querer reclutar a alguien, ¿tengo que hacerlo? No necesariamente. Hay alternativa al reclutamiento, por cierto. Una, el outsourcing tanto de funciones como de personas. Lo voy a explicar muy en simple. El típico outsourcing que tienen las organizaciones, en general, es el tema del aseo, ¿cierto? El tema del aseo, se contratan empresas externas que vienen y brindan ese servicio en la compañía. Cuando nosotros
estamos situados en ese outsourcing, en ese tipo de externalización, hablamos que es un outsourcing de funciones. ¿Por qué? Porque no externalizamos una persona, sino que externalizamos un servicio completo. De hecho, en ese tipo de servicio, en general, a nosotros no nos importa quién es el que viene, sino lo que nos importa es que efectivamente se preste el servicio. O sea, la importancia no está en las personas que hacen el aseo, sino en el servicio de la mantención, ¿cierto? En el servicio del aseo. Por lo tanto, ahí nosotros estamos haciendo un outsourcing de funciones. ¿Qué sería entonces un outsourcing de personas? Bueno, el típico outsourcing de personas es, por ejemplo, hay de distintos índoles, pero podría ser un desarrollador informático, que nosotros le contratamos a una organización, por lo tanto es una contraprestación de servicio con factura, pero ellos nos instalan una persona que va a ser siempre la misma, probablemente, y que va a desarrollar, por ejemplo, un determinado software. Hay otros, por ejemplo, outsourcing que se dan en materia de, por ejemplo, defensa penal o civil o judicial, donde los servicios públicos o las organizaciones privadas contratan, por ejemplo, un abogado especialista en esa materia que ellos no tienen y lo terminan externalizando. Y ahí también se subcontrata a la persona, ¿cierto? ¿Por qué se hace outsourcing? Bueno, porque el outsourcing en general es más económico, o sea, representa una ventaja para la organización en términos de poder ahorrar ciertos recursos. Pero usted dice, pero la empresa va a cobrar un margen, va a tener utilidad, etc. Sí, pero la empresa la empresa que está dedicada al aseo tiene posibilidades que usted, servicio público o organización privada que no se dedique al aseo, no tiene. Por ejemplo, compra los insumos del aseo a gran escala. Usted no los va a poder comprar a esa escala. Tiene un sinnúmero de personas que va administrando, por lo tanto, es capaz de eficientar esos recursos, ¿cierto? Entendiendo el recurso como la hora por persona, ¿cierto? Es capaz de eficientarlo. Usted no va a poder hacerlo. Entonces hay una serie de cosas que hacen que finalmente sea más competitivo que eso esté fuera que esté dentro. Y en la outsourcing de personas, bueno, tiene que ver con cosas en general también, muy especializadas, que se requieren quizá en un periodo acotado de tiempo. Por ejemplo, citando los mismos ejemplos que les puse anteriormente, una causa penal tiene un tiempo finito, ¿cierto? Un desarrollo de un sistema también tiene una duración en el tiempo predefinida. ¿Es conveniente hacer outsourcing o por qué no hacemos outsourcing de más cosas? Bueno, yo diría que quizás el límite no está escrito en ningún libro a los temas de la externalización, es no externalizar cosas que estén dentro del negocio. Acuérdense que una de las cosas que yo te dije es que la empresa de aseo se dedica al aseo y fruto de eso tiene conocimiento de cómo hacer el aseo, de cómo se compran los materiales, de cómo en el fondo instalar economías de escala en su labor productiva, y usted esos conocimientos no los tiene. Y para peor, usted se dedica a otra cosa, ¿cierto? Si usted está en un servicio público, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, su preocupación está en otros problemas, no en el tema del aseo de las dependencias. Por lo tanto, yo diría que la primera cosa es que cuando el tema no es estratégico, y cuando digo que no es estratégico, no le estoy quitando relevancia, sino que no es parte de lo que usted hace, es conveniente externalizar. Por ejemplo, bueno, una cadena de hotel que la conozco bien de cerca, acá en Santiago, que es un hotel 5 estrellas, en su minuto externalizó las mucamas. Y fíjense que la mucama, que uno podría asociarlo de cierta manera a un servicio que tiene que ver con la mantención de las dependencias, etc., en el hotel es distinto en un servicio público, porque en el hotel la mucama es parte del servicio que se da al cliente, ¿cierto? En el servicio público, el servicio de aseo se está dando a los funcionarios, ¿cierto? No hay una interacción mayor. Y fíjese que cuando eso ocurrió en este hotel que es de 5 estrellas, las personas empezaron a reclamar. ¿Por qué? Porque ya no se podía garantizar el estándar de aseo, las personas no daban la misma atención, etc. Entonces empezaron a haber problemas y lo que finalmente hizo este hotel fue regular con la decisión que había tomado y volver a internalizar a las personas que realizan esa labor. Por lo tanto, ¿cuál es el límite en el outsourcing? Bueno, no está escrito en ninguna parte, pero mi sugerencia es que el límite sea no externalizar aquellas cosas o aquellos elementos que son parte del core de la organización. Bueno, también típico, ¿cierto? En Navidad las multitiendas contratan personas para que puedan atender público, para que hagan empaque,
etcétera. En la agricultura tenemos temporeros. O sea, nosotros a flujos de, cuando aumenta la demanda por los bienes y servicios que da la organización, nosotros podemos no reclutar gente, pero sí contratar personas de manera temporal. El proceso de reclutamiento propiamente tal supone que la persona se quede con nosotros, ¿cierto? Se aplican pruebas de selección, o sea, hay mayores filtros. Nosotros podemos decir, mira, lo que en realidad nosotros necesitamos es un conjunto de personas que estén aquí 3 meses, y ahí, obviamente, el tema del reclutamiento disminuye bastante en intensidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el Instituto Nacional de Estadística contrata personas para el INE, no es que todas esas personas pasen por pruebas para el INE, perdón. Cuando el Instituto Nacional de Estadística contrata personas para realizar los censos, no es que todas esas personas, que son miles, pasen por exigentes pruebas de psicolaborales, por entrevistas de selección, etcétera, sino que lo que se hace ahí es como tomar las personas y que en el fondo vayan a censar o encuestar. Y lo otro que podríamos también es decir, mira, en realidad no contratemos gente y realicemos trabajo extraordinario, es decir, asignemos hora extra a las distintas personas de la organización y que sean ellas mismas quienes realicen esta mayor carga laboral, ¿cierto? Y varias organizaciones así la ocupan. Problema de las horas extraordinarias, que si alguno de ustedes, de los que está conectado, es funcionario público, lo va a saber muy bien, es que las personas que las reciben, si el tiempo se prolonga o no está bien explicado de que esto es temporal, puede que las sientan como un derecho adquirido. Y al sentirlas de esa manera, cuando se les quiten, el efecto que puede haber es que esa misma persona sienta que en el fondo la rebajaron el sueldo, ¿cierto? Porque le quitaron algo que la persona ya había internalizado en su remuneración. Y prueba de ello son varios casos, ¿cierto? Que salen cada cierto tiempo hoy día, sobre todo en municipios, de pago excesivo de hora extraordinaria al personal. Entonces, la hora extra suena bien, pero también tiene sus problemas. Bueno, algunas cosas que hay que tener en cuenta dentro del ambiente externo del reclutamiento. ¿Qué nos va a moldear el proceso de reclutamiento? Por una parte, el mercado laboral. O sea, un mercado laboral muy pujante, ¿cierto? Con mucha demanda, es posible que nos cueste más encontrar una persona o que en el fondo la competencia por el tema remuneracional sea más agresiva. Por lo tanto, las condiciones en las cuales nosotros estemos enfrentando el mercado laboral va a determinar también las distintas estrategias de reclutamiento que nosotros debamos adoptar. Consideraciones legales, ¿cierto? En general los procesos de reclutamiento se trata principalmente de que no exista la discriminación, ni por género, raza, edad, etc. En el Estado eso está más claro quizás que en el mundo privado en términos de que está definido en algunos cuerpos reglamentarios, ¿cierto? Tenemos códigos de buenas prácticas laborales que nos hablan del currículum ciego, también de discriminación positiva hacia la mujer, en algunos casos en igualdad de condiciones de elegir a la persona de género femenino, siempre y cuando ese género esté subrepresentado en el estamento que postuló. Hay una indicación bien específica ahí del servicio civil, pero en general tiene que ver con no discriminar. Fíjense que quizás este tema acá no se escucha tanto, pero cuando lean Mondi, que está bien basado o está basado principalmente en la experiencia norteamericana, ustedes van a poder observar que los estadounidenses tienen una regulación bien extensa respecto a materias de discriminación. Y lo tercero que es bien interesante, que, porque es una pregunta que siempre las personas que están en gestión de personas, o siempre las organizaciones, se la hacen, ¿cierto? ¿Qué es la promoción? O sea, es decir, nosotros vamos a reclutar o vamos a promover personas que tengamos dentro de la organización. Entonces, eso es una gran pregunta, ¿cierto? Porque la promoción nos supone reducir los costos de adaptación de la persona. O sea, esto que hablamos de que hay que entender la cultura organizacional de donde vamos a desempeñarnos, pasa a segundo plano, ya que si la persona viene de la misma organización, ese factor o ese tiempo o ese costo de adaptación, lo que estamos haciendo finalmente es eliminarlo. Y fíjense también que la promoción da una señal positiva. O sea, siempre que hablamos de gestión de personas,
y siempre le damos el énfasis también en este curso de tratar de llevar los temas numéricos, estos temas que nosotros sean evaluables. Por ejemplo, una de las cosas importantes que nosotros vamos a decir acá es que el reclutamiento y selección puede evaluarse, y puede evaluarse con indicadores. Y eso hay que tenerlo presente, ¿cierto? Porque en general se tiende a pensar que todo lo que se habla de gestión de personas eh, son materias poco sustanciosas, son materias que no son medibles, que son muy difíciles de objetivizar, etc. Lo que sí yo le acepto es decir que quizá acá no hay verdad absoluta en materia de gestión de personas. Y probablemente eso sea cierto en un gran porcentaje. Pero lo que uno no puede decir es que las cosas no pueden medirse, porque todo puede medirse y nosotros vamos a ver que hay distintas tasas o razones, como usted quiera, o indicadores, como usted quiera denominarlas, en este campo de reclutamiento y selección que nos va a permitir hacer esa medición. Si bien existe ese mundo tan concreto, tan real, también existe el plano quizás más simbólico, que también es importante cuando nosotros estamos hablando de personas. Y en ese plano más simbólico, la promoción entrega un mensaje eh, a los trabajadores de que el esfuerzo que ellos realizan en la organización puede verse recompensado. Y ese es un mensaje potente, ¿cierto? Es un mensaje motivador, es un mensaje que insta a que las personas también vayan entregando lo mejor de sí. Bueno, algunos problemas siempre promovió uno, ¿cierto? Y eso genera obviamente competencia, la competencia puede llegar a ser malentendida, y si yo finalmente no fui la persona elegida, sintiendo que era el que tenía que ser elegido para ocupar el cargo en el cual promovieron a mi compañero, puede que se vayan criando o se vayan forjando algunos resentimientos o frustraciones que finalmente atenten contra el buen clima laboral. Bueno, es bien sencillo, ¿cierto? El método de reclutamiento interno, bueno, lo primero que hay que tener un anuncio, ¿cierto? Llamativo, que inste, que motive, ¿cierto? A las personas y que la aliente en el fondo a que participen del proceso. Y una oferta, ¿cierto? O decir claramente qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, un determinado cargo, con un nivel de renta X, que tiene determinado nivel de horario, determinadas condiciones, y que se desarrolla en X partes, ¿cierto? Es como bien básico. Y hay un tema interesante que son las referencias de los empleados. Fíjense que las referencias tienen buena fama dentro de la literatura de gestión de personas. ¿Por qué? Porque en general las personas recomiendan sabiendo que en su recomendación se están jugando parte de su prestigio. Por lo tanto, no recomiendan a cualquier persona, sino que recomiendan a aquellas personas que las van a dejar bien, ¿cierto? La persona trabaja en la organización. Por lo tanto, lo que busca es también que dentro de sus pares, su jefatura, hay una buena percepción de ella. Eso es importante para cualquier persona, ¿cierto? Que la organización donde yo estoy hay una buena imagen, una buena percepción de lo que yo hago y de quién yo soy. Por lo tanto, cuando yo referencio a alguien, obviamente estoy exponiendo esa imagen o esa confianza que hay en mí. Por lo tanto, las personas tienden a ser extremadamente cautelosas cuando recomiendan algo. Y fíjense que esa recomendación tiene otra gracia, que fuera de esa cautela o esa precaución que se tomó, también ocurre que como la persona es parte de la organización, también se va a preocupar de evaluar si la persona se va a poder insertar en este medio social que es esa organización. Por lo tanto, también el recomendador va a hacer este análisis cultura organizacional, persona que estoy recomendando. Por lo tanto, también hay algo valioso. Bueno, fuentes de reclutamiento externo, yo creo que esto antes era más visible, creo que hoy día el Internet borró estas barreras, pero igual las vamos a mencionar, ¿cierto? Están las universidades, cuando en el fondo es difícil encontrar personas de cierta especialidad, nosotros podemos buscarla en la universidad, instituto, colegio. Eh, También cuando el cargo quizás no requiere mucha experiencia, ¿cierto? También podríamos ir a universidad, instituto o colegio. Bueno, siempre se pueden buscar competidores en el mercado laboral. Hay ciertos campos que los conocimientos son muy específicos, por lo tanto, eso obliga, ¿cierto?, a pelear o disputar con la competencia por aquellos profesionales o personas que tienen esas condiciones.
Fíjense que yo siempre pongo el caso que en el Estado también se da de una manera menos agresiva, ¿cierto? Porque los servicios públicos no compiten entre sí. Pero hay ciertos cargos que son muy específicos del Estado. Por ejemplo, yo siempre lo cito, que el caso de las personas que trabajan en remuneraciones. Pagar remuneraciones o sueldo en el Estado es muy distinto al sector privado. Por lo tanto, las personas que saben hacerlo están solo en el Estado, no están en otra parte. Por lo tanto, el único lugar donde existen estos profesionales o estas personas capacitadas en materia de remuneraciones es dentro del Estado. ¿Por qué? Porque hay normativa específica, hay leyes, hay un sinnúmero de cosas, ¿cierto?, que hacen que este proceso, que yo creo debe ser simple, finalmente termina siendo un proceso complejo, incluso en algunos casos. Entonces, si yo quiero contratar a alguien para remuneraciones, por ejemplo, para jefe, y creo que no tengo esa persona dentro de la organización, lo más probable es que tenga que ir a disputarlo con otro servicio público. Y ir a disputarlo con otro servicio público es bien simple. Hay que mejorar el grado, ¿cierto?, que nosotros pagamos. Por lo tanto, por eso también hay una explicación en que las personas que trabajan ahí tienen ciertos buenos niveles de remuneración. Es por la escasez, ¿cierto? Muchas veces el valor de las cosas, de los bienes, de los servicios, y también de nosotros como profesionales, tiene que ver con cuán escasos somos, ¿cierto? Eso es regla básica, principio de la economía. Bueno, otro ir a buscar ex empleados, ¿cierto? Es una manera, hay distintas personas, ¿cierto?, que uno ve que a veces se marchan de la organización y luego desean volver, quiere probar un camino, por ejemplo, no se fue mal de la organización, no tuvo ningún conflicto, no tuvo ninguna disputa, tenía un buen rendimiento, pero tenía el deseo de emprender, ¿cierto?, de emprender su propio negocio, y ustedes saben que no todos los emprendedores son exitosos, ¿cierto? Si no, nadie habría la organización, seríamos todos emprendedores. Entonces, la persona quizá ante obtener resultados que no eran lo que esperaba, a lo mejor quiere volver a la organización y quizás sería bueno para ambas partes que se reincorporara. Bueno, hay registros de desempleados, yo creo que esto también ya está como medio desactualizado. Ante la municipalidad ya como un registro de las personas que estaban haciendo búsqueda de empleo activa y trataba de ubicarlas en algún lugar. Y voy a poner estos dos grupos que son vulnerables, por cierto, que son las personas con discapacidad o de avanzada, porque los programas que han habido para incorporarla en el mundo laboral con mayor fuerza han sido programas exitosos. Por ejemplo, McDonald's en Estados Unidos tuvo un programa para incorporar personas de avanzada. Y fíjense que, contrario a los prejuicios que tienen muchas personas, quizás hasta de manera intuitiva, no de mala fe, las personas de avanzada tenían un muy buen rendimiento laboral, incluso con tasas de ausentismo y de rotación menores que aquellas personas que estaban en grupos etarios inferiores, por ejemplo, 30, 40 años, y las personas de la tercera edad faltaban menos que su grupo. Porque siempre cuando uno habla de la tercera edad se imagina ausentismo, ¿cierto? Como dentro del prejuicio típico que uno podría tener, como, es de avanzada, es probable que tenga cierta tasa de falla mayor. Pero contrario a eso, lo que se mostró es que las personas de tercera edad o de avanzada, como dice la lámina, tenían mejores tasas de ausentismo que las personas menores a ella. Entonces, es un tema para discutir, ¿cierto? Cómo incorporamos personas a las que en el fondo del mercado les cierra la puerta o les es más difícil acceder al mundo laboral, cómo nosotros la incorporamos, porque finalmente lo que podemos obtener ahí son ciertos rendimientos que van a ser superiores. Hablemos un poco del Estado, que siempre hablamos, ¿cierto? Y dedicamos incluso una primera unidad solo al Estado. ¿Cuáles son los métodos de reclutamiento en el Estado? Bueno, el diario oficial, tenemos el sitio web de la Dirección Nacional de Servicio Civil, el sitio web de la Dirección Nacional de Servicio Civil es principalmente el portal de alta dirección pública. Cada institución también mantiene su propio sitio web. La Contraloría tiene uno, el Banco Central, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso tiene su propio sitio web de empleo, y los distintos servicios públicos del Ejecutivo también lo tienen, por cierto. Y sitio web de empleos públicos, que ahí está todo, ¿cierto? Si yo diría que si alguien quiere buscar, mejor que vaya directamente a empleos públicos y no use por tantas partes.
Recuerde que Empleos Públicos es un sitio web que administra la Dirección Nacional de Servicio Civil. Por lo tanto, tiene una limitación. Y esa limitación está dada porque hay solo empleos de los servicios públicos. No hay empleos municipales, no están los empleos de la Contraloría, que para algunas personas pueden ser atractivos, del Poder Judicial. O sea, están solo los del Poder Ejecutivo, ¿no? Y no están los de otros poderes o de servicios públicos o de empresas del Estado o servicios públicos que cuentan con su propia ley orgánica constitucional. Fíjense que el diario oficial sigue siéndolo. Yo siempre me acuerdo cuando empecé a trabajar en el Estado que el diario oficial publicaba los concursos públicos los días 1 y 15. Entonces uno tenía que, si quería andar buscando empleo, situación en la cual yo estuve en algún minuto estando dentro del Estado buscando empleo en otro servicio público. De hecho, el primer cambio laboral que tuve fue por un aviso del diario oficial. Entonces uno se preocupaba de comprarlo, ¿cierto? Y había dos problemas ahí. Uno, acordarse, porque era el 1.15, y lo segundo, que era quizás lo más complejo, era encontrarlo, porque el diario oficial no estaba en todos los kioscos. Por lo tanto, había que ver, o uno identificaba cuáles eran los kioscos, y siempre tenía el diario oficial. Bueno, eso hoy día no ocurre, porque el diario electrónico, gratuito, etcétera, y uno incluso puede consultar la base de datos histórica. Antes no, uno tenía que comprarlo o ser suscriptor. Tenía un acceso web, pero tenía que uno pagarlo. Entonces, por suerte eso cambió, ¿cierto? Cuando digo por suerte es porque hay un principio muy fundamental. Se supone que hay un principio constitucional que las leyes, cuando se publican en el diario oficial, se entienden conocidas por todos. Pero si yo te vendo el diario oficial, ¿cómo voy a ver por enterado, cierto? Entonces ahí había como una discrepancia particular. Bueno, nos fuimos del reclutamiento, ¿cierto? Vimos cómo el reclutamiento en el Estado, qué es lo que nosotros podíamos hacer en materia de organizaciones también. En general, el reclutamiento hoy día es en línea, ¿cierto? Eso supone otro desafío, pero se da a través de sitios web, sean institucionales, hay ciertos sitios web también que agrupan ofertas laborales como el Laborum, están en LinkedIn también, que también funciona, ¿cierto? Ahí se mueve harto el mundo laboral por LinkedIn. Y una vez que pasamos de reclutamiento, nosotros vamos a tener personas que postularon, ¿cierto? Y sobre esas personas tenemos que identificar cuáles son las más aptas o las más adecuadas para la oferta laboral que nosotros publicamos. Vamos a la definición, también una definición del libro de Mondi, que dice que es un proceso que consiste en elegir de un grupo de solicitantes a las personas más adecuadas para un puesto en particular. Fíjate que abajo hay una frase como típica o cliché, diría yo, del mundo organizacional, que es que las personas son el activo más importante de la organización. Si eso es así, si eso es cierto, esa declaración, yo diría que de buena fe o de buena crianza, y que muchas veces se da hasta por cumplir, por ser formalmente o políticamente correcto, pero tiene mucho de cierto. Las personas evidentemente son un activo o un valor que determina el valor final que tiene la organización. O sea, personas más creativas, personas que tienen mayores capacidades de liderazgo, son aquellos que marcan la diferencia entre organizaciones que les va bien y aquellas que quizás son exitosas o les va muy por sobre la media. Por lo tanto, las personas son importantes en la organización y hacen diferencia. Si eso es así, el medio o el procedimiento por el cual estas personas acceden a nosotros pasa a ser algo fundamental, ¿cierto? Por lo tanto, el proceso de selección de personas cobra ahí una relevancia muy importante y en mi juicio, y también en el juicio que ustedes van a leer, es determinante que las distintas organizaciones se preocupen si estos procesos de selección de personas la están conduciendo finalmente a los resultados que esperan. Porque muchas veces las personas visualizan que el proceso de selección de personas se acaba cuando la persona llegó. Y eso es discutible, a lo menos, porque esa persona que llegó, es una pregunta, ¿se desempeñó bien? Si se desempeñó mal, ¿no hay que revisar algo? ¿No habría que mirar el proceso de selección? Caso contrario,
lo hizo excelente. No, también, ¿no habría algo que revisar? ¿No habría que ver si eso fue suerte? ¿Llegó una persona excelente por la fortuna? ¿O llegó porque hicimos un buen proceso de reclutamiento de selección? Entonces, ahí hay cosas que hay que ir preguntándose, porque tiende a haber una visión procedimentalista de cómo llegó la persona, terminó el proceso. Y quizás el proceso no debiera terminar solo ahí, quizás debieran haber preguntas adicionales. Cosas que impactan o factores ambientales que afectan el proceso de selección. Bueno, tenemos otros subsistemas de recursos humanos, quizás lo más importante, ¿cierto? En un proceso de selección es el nivel remuneracional competitivo que tiene la organización. Es decir, si nosotros estamos en una organización que paga muy poco, es posible que este proceso de selección sea más complejo o que nos cueste mucho más encontrar a las personas que necesitamos. Aspectos legales los revisamos, ¿cierto? Tienen que ver principalmente con elementos que no sean discriminatorios, ¿cierto? Y vimos que incluso en el Estado en algún minuto se implementó, creo que está un poco dejado de lado, el tema del currículum ciego, o sea, de no saber quién es la persona que había postulado. Por lo tanto, las personas eran evaluadas en función, por ejemplo, de un código, y eso garantizaba que esa evaluación fue realizada de manera transparente. Bueno, la velocidad de la toma de decisiones. No todas las organizaciones resuelven sus problemas o sus decisiones con la misma velocidad. Y eso también impacta los procesos de selección. Naturalmente, ahí abajo hay otra palabra que dice jerarquía organizacional. También es importante, porque probablemente a mayor jerarquía, a mayor altura en la pirámide de la organización, es probable que sea más lento el proceso. ¿Por qué? Porque hay más chequeo de antecedentes, hay más entrevistas, pasan más cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la organización lo que busca es asegurarse de que esa persona efectivamente sea la persona correcta. Por lo tanto, es un aspecto que también va a importar en los procesos de selección. Bueno, hay otras cosas que nosotros podemos ver, ¿cierto? El tipo de organización también afecta. Cuando yo estoy en el mundo privado, yo puedo tomar decisiones con libertad, ¿cierto? Esta máxima jurídica, que uno tantas veces escuchó que en el mundo privado uno puede hacer todo, excepto lo que está prohibido, y en el mundo público uno puede hacer todo, pero que esté escrito. Entonces ahí son campos de acción notablemente diferentes en su tamaño, ¿cierto? El mundo privado tiene un campo de acción grande, y el campo de acción del Estado no es diminuto, pero un campo de acción mucho más agotado. Diferencia, obvia en un proceso de selección. Yo en el mundo privado no estoy conforme con el proceso de selección que llevó a cabo la organización, yo la persona que voy a decidir, y puedo pedir entrevistar más candidatos. En el mundo público, yo puedo entrevistar a la terna, ¿cierto? Que alguien me mandó, sea un cargo de dirección pública o sea un cargo de tercer nivel jerárquico, lo más probable es que yo solo pueda entrevistar a aquellas personas que me dicen que puedo entrevistar. Existen otras cosas, como la proporción de selección, que es cuántas personas eran elegibles para el cargo. Esa es la importancia de la proporción de selección. Es una tasa en la cual está el número de personas que contraté en el numerador, y en el denominador encontramos el número de personas aptas para elegirse. ¿Qué es lo que busca esa tasa, más allá del cálculo matemático? Lo que busca es decir qué tan exitoso fue nuestro proceso. Es decir, cuántas personas eran elegibles. Porque es distinto, para ponerlo en palabras muy simples, elegir que haya llegado solo una persona seleccionable, por lo tanto ahí no hay una decisión de selección, sino tenemos que aceptar contratarlo o no, a que nosotros elijamos de un universo de 10 personas, por ejemplo. Existe también el periodo de prueba, ¿cierto? Uno podría establecer, de hecho el estatuto administrativo lo tiene en una reforma que se le hizo posterior, que los servicios públicos puedan hacer empleo a prueba. Yo creo que esto es una herramienta importante. Si bien el contrato a prueba no lo utiliza nadie, ¿por qué? Porque yo puedo hacer una contrata por 3 meses y me ahorro, generar una calidad jurídica distinta, parece ser más eficiente. Es bueno que las personas, como les decía, no hay verdad absoluta en este tema de reclutamiento y selección. Por lo tanto, es importante
prever esa situación o disminuir ese riesgo, y una manera de disminuirlo efectivamente es que las personas pasen por un periodo. Mira, los procesos de selección en general son así, existe el candidato, se revisan las solicitudes, hay una entrevista preliminar, es como debiera ser, ¿cierto? Hay algo que dice exámenes físicos, bueno, sí, solo sí, si el cargo requiere cierta condición física. ¿Qué les podría destacar de lo que está acá, en esta lámina? Bueno, el tema de la entrevista preliminar yo creo que es importante. ¿Por qué? Desde que nosotros caímos en este mundo, en que el reclutamiento, las postulaciones son por internet, muchas personas ya tienen, por ejemplo, la cuenta creada. Entonces postulan a todo lo que ven. Y a mí me ha pasado entrevistar personas que digo, hola, ¿cómo está? Ya, sabe que postuló y la persona no tiene claro que postuló. Incluso a veces dice, ah, yo pensé que me habían llamado otra cosa. Entonces, porque te dicen yo también postulé al cargo X. Bueno, puede pasar, ¿cierto? Pueden haber problemas de comunicación en el proceso. Por eso es bueno una entrevista que chequee en el fondo si la persona tiene la experiencia y grado académicos que dijo en su currículum y si efectivamente comprende, ¿cierto?, de qué se trata el cargo al cual postula. Y después ya vienen las pruebas de selección clásicas. Después, bueno, acá está el filtro curricular. Después nos vamos a la entrevista de empleo, que es como gran entrevista como clásica, ¿no?, que hace el gerente o un grupo de personas importantes en general dentro del mundo de la organización, destinada a construir la decisión de selección. Una vez que se hizo esa entrevista en general, y es recomendable que se haga, se verifican los antecedentes de las personas, o sea, y verificar los antecedentes son básicamente las referencias que dio, ¿cierto? También uno podría llamar, si la persona nos dijo, por ejemplo, que trabajó en el Ministerio de Salud, podría llamar al Ministerio de Salud, chequear que efectivamente trabajó ahí, y ver qué opinión hay de su desempeño en el tiempo que trabajó, ¿cierto? Es importante chequear antecedentes, yo creo que nos da más certeza a la hora de tomar una decisión. Y finalmente ocurre la decisión de selección. Hay que avanzar un poco más rápido. Hay distintas pruebas de validación. Por ejemplo, yo decía que era importante en los procesos de selección aplicar ciertos criterios de validación, ojalá numéricos. Entonces, uno, por ejemplo, la validez del criterio, tiene que ver con relacionar un elemento que nosotros medimos en la prueba de selección. Nosotros podríamos medir, por ejemplo, la capacidad numérica de una persona. Y, por ejemplo, postular cargo de contador o un cargo de finanzas. Y después ver en la gestión del desempeño de la persona o preguntarle al jefe de la persona si esa capacidad numérica que nosotros evaluamos en la prueba de selección se corresponde con el desempeño que tiene la persona. Por lo tanto, de esa manera, lo que nosotros estamos validando es que ese criterio que nos entrega la prueba de selección sea correcto, sea cierto. Nosotros podemos validar también el contenido, que tiene que ver con hacer preguntas de conocimiento, que están vinculadas a conocimiento del puesto de trabajo. Nosotros podríamos hacer preguntas directas de eso. Y también existe lo que se denomina la validez del constructo, ¿cierto? Y la validez del constructo está más enfocada a lo que nosotros llamamos competencias blandas, es decir, si nosotros estamos buscando habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, ver si efectivamente la persona en la práctica las tiene, ¿cierto? También tiene que ver un poco con el criterio, pero el criterio está más enfocado quizás a cosas más concretas, ¿cierto? El constructo tiene que ver más con los rasgos. Típicas pruebas de selección, bueno, hay de distinta índole, no sé si vale la pena abordarlas en detalle, pero en general, dependiendo del cargo, ¿cierto? Nosotros podemos emplear distintas pruebas, cognitivas, que tienen que ver con coeficiente intelectual, habilidades psicomotoras, sí o sí el trabajo tiene que ver con habilidades psicomotrices, pruebas de conocimiento del puesto, complementarios, ¿cierto? A todas estas pruebas, uno puede hacer una prueba de cada una de estas cosas para el mismo cargo, ¿cierto? O sea, podría ser habilidad psicomotora, cognitiva, con ciertos puestos, muestra que tiene que ver con que la persona simule el trabajo. Interés vocacional se hace porque hay una correlación positiva entre aquellas personas que trabajan en lo que les gusta y su desempeño. Eso también es interesante. Y finalmente, llegamos a la entrevista de empleo.
Y fíjate que esto es quizá uno de los elementos más discutibles en los procesos de selección. Yo les comenté en un principio que en la cultura oriental no existía la entrevista de empleo. Y dos datos. Las entrevistas de empleo tienen un orden de predictibilidad de éxito de un 17%. O sea, es decir, estiman o son creíbles en un 17%. Esto es extremadamente bajo. O sea, las entrevistas de empleo en general nos conducen a errores. Eso es lo primero. Y una de las cosas que más ocurre, que incluso está estudiada, hay un estudio que muestra cuando las personas van entrando en la entrevista y después evalúa la primera impresión que tuvieron los entrevistadores con la evaluación que hicieron de la entrevista. Y hay una correlación casi perfecta entre esa primera impresión y la conclusión que finalmente llegó el entrevistador una vez terminada la entrevista. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante. Muchas veces esa entrevista está basada en factores subjetivos, ¿cierto? Bueno, la definición de una conversación orientada hace una meta en la que el entrevistador y un solicitante intercambian información. Los contenidos son más o menos estos: experiencia, logro, habilidades interpersonales, etc. De acá viene algo importante. Si bien las entrevistas tienen baja predictibilidad, cuando la entrevista es estructurada, sube notoriamente ese nivel de predictibilidad. Por lo tanto, si nosotros nos preguntáramos cuáles son las entrevistas más útiles a la hora de predecir algo, son las estructuradas. Es decir, una entrevista estructurada es aquella en que nosotros le preguntamos a todas las personas lo mismo y lo ponderamos de una manera más o menos estandarizada. Una entrevista no estructurada, en la típica entrevista es que uno ve que no tiene como un sentido, ¿cierto? Y que las preguntas van saliendo en función de lo que el mismo a veces entrevistado va declarando. También hay entrevistas de comportamiento o conductuales que lo que buscan es rescatar las competencias que tienen las personas. Y acá encontramos la típica entrevista, que es más del mundo de la psicología laboral, en la cual a usted le preguntan, cuénteme algo exitoso que hizo, y la persona, más que interesarle lo que usted hizo, le interesa el cómo, si interactuó, si tiene liderazgo, qué fue las decisiones que fue tomando, etc. Entonces, ahí está la importancia. Bueno, algunos datos de la entrevista, esto lo había mencionado, una correlación exagerada entre la primera impresión y la impresión final. Posee un peso desmedido en la decisión de selección, son más útiles evidentemente en cargos de nivel directivo. ¿Por qué? Porque en el cargo directivo la habilidad de comunicación y de contestar distintas preguntas, de manejarse o de saber administrar el entorno es muy importante. Por lo tanto, ahí efectivamente sí estamos evaluando algo que es propio del cargo. Y ya lo había mencionado, las entrevistas estructuradas son de mayor o mejor pronosticador del desempeño. Dentro de todas las entrevistas que hay grupales, de panel, hay incluso una entrevista de tensión, en el cual tensan efectivamente al entrevistado, y esto en general se ocupa cuando la persona postula un cargo de alta demanda, de alta exigencia. Indicadores, ¿cierto? Qué importante es medir. Nosotros podemos ver la rotación de personal. ¿Por qué? Porque algo nos va a contar la rotación de personal. Nosotros incluso podríamos preguntarle a la gente que se va, ¿por qué se va? Porque alguien nos podría decir, mira, yo postulé un cargo que era tal cosa, y cuando llegué finalmente terminó siendo otra. Me acuerdo que antiguamente pasaban algunos servicios públicos, espero que no ahora, que las personas le pagaban 3 meses después de que entró. Y eso a veces era un elemento motivador y varias personas tomaban la decisión de irse. Entonces, hay que investigar la rotación de personal, hay que verla. La tasa de aceptación tiene que ver con cuántas personas de las seleccionadas finalmente aceptan el empleo. La tasa de rendimiento tiene que ver con analizar las fuentes de reclutamiento, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a la fuente de reclutamiento, ver cuáles fueron esas fuentes que efectivamente logran un mayor rendimiento, o de donde yo obtengo los mejores candidatos. Y hay una razón de costo-beneficio de la fuente que es bien similar a la razón de rendimiento, pero acá yo busco en el fondo determinar en base a los métodos, la fuente, cuánto me cuesta y qué es lo que obtengo. Finalmente yo también podría medir en el fondo
según qué fuente de reclutamiento, cuál fue el resultado que obtuvo. O sea, obtuvo una persona de altas calificaciones, obtuvo una persona que permaneció en la organización o obtuvo una persona que se fue o que tuvo un mal desempeño. Son factores importantes definitivamente para poder evaluar los distintos métodos de reclutamiento que nosotros estamos empleando. También vimos, par de lámina atrás, la importancia también de validar las pruebas de selección. Por lo tanto, en base a eso, nosotros podemos ir construyendo cierto abanico numérico que nos permita ir tomando y mejorando las decisiones que tomamos en la organización. Esta sería esta clase, espero ya verlo la próxima semana, normalmente con nuestra clase sincrónica como es habitual. Un gran saludo a cada uno de ustedes, que tengan una buena semana. Hasta pronto.